entonces organizados. Exactamente. Muy bien, gracias. Bueno, les vamos a la economía, a quien le voy a saludar y le voy a dar la bienvenida en esta mañana. Tuvimos doblete esta semana, ayer hablando de lo que tiene que ver con la economía de los comerciantes y principalmente en el cargo de su presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Funes, pero hoy en el lugar de economista de nuestro programa, a quien le doy lo sumo en esta mañana es a Silvio Cañas. Hola Silvio, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Noemí, buen día, Nico. Hola, buen día a toda la día. audiencia. Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Arrancando la mañana. arrancando la mañana y nada menos que para hablar de economía. Exactamente, en una mañana, digamos, calurosa desde lo económico. Y yo digo, están pasando algunas cosas que son raras, digamos, desde lo económico. Ayer empezamos a ver algunas cositas, digamos, como la baja del dólar blue. Pues sí, hay cosas que no se entienden qué sucede. Obviamente que no responde tanto a lo económico, sí responde tal vez a la manipulación del mercado, ¿no? Si las cosas se darían en un libre mercado, no deberían ser así, deberían ser de otra manera, lo que dice la teoría, pero cuando hay algunas manos que intervienen en el mercado, pasa eso. Pero bueno, hoy quería hablar un poco, a ver, lo que más preocupa al gobierno y que nos preocupa también a nosotros como ciudadanos es el tema de la inflación, obviamente. Y también quiero hablar un poco de meternos en la provincia de Santa Fe, porque siempre se habla de la inflación a nivel nacional y tenemos los números de la inflación a nivel nacional, pero a veces está bueno hablar qué es lo que sucede en Santa Fe y para eso tenemos nosotros nuestro, llamémoslo mal, nuestro INDEC provincial, que es el IPEC, para ser exacto, y que también brinda información bastante acertada y muy desde lo local. Entonces está bueno poder seguirlo. A ver, cuando uno navega por la página del IPEC, ve todos los informes. Hay otro informe que también que tenía ganas de comentar sobre el desempleo y analiza el desempleo en el Gran Rosario. Y ahí nos pega de cerca cuando hablamos de desempleo en el Gran Rosario. Estamos hablando de Rosario, Funes y algunas otras localidades más. Entonces, es bien representativo ese índice, porque está bien trabajado en la zona. Entonces, está bueno, y yo digo, siempre invito a los colegas economistas y a quien le gusta también la economía, visitar la página del IPEC porque tiene información de la provincia que está aceitada y la vienen llevando bien y lo vienen manejando bien porque se viene actualizando las informaciones, así que está bueno. A ver, para empezar a hablar un poco en esto del IPEC, uno de los informes que me llamó la atención fue el tema del desempleo, y que ellos dividen en tres grandes aglomerados: el desempleo en el aglomerado Gran Rosario, en el Gran Santa Fe y en el aglomerado San Nicolás Villa Constitución. En el ranking, el que mayor tasa de desempleo tiene es el de San Nicolás y Villa Constitución, que la tasa de desempleo se trepa al 7,4%. Para el lado de acá de nuestra zona, el desempleo está en el 7%, y para el Gran Santa Fe es el 6,3%. Pensemos que el Gran Santa Fe es un aglomerado con un gran nivel de empleo público, con lo cual la tasa de desocupación no varía tan rápidamente porque está el sector público detrás de ello. Entonces es más difícil que aumente rápidamente la desocupación. En cambio, en esta zona, digamos que la zona de San Nicolás y Villa Constitución es una zona industrial donde hay grandes industrias, frigoríficos, siderúrgica, todo lo relacionado a la agroexportación. Entonces, la tasa de desocupación es más alta porque también la volatilidad de esos sectores y la volatilidad en el empleo es muy alta por ese tipo de actividad. Y acá en Rosario nosotros tenemos un gran Rosario con un gran porcentaje de servicios. Más allá de lo industrial, no es tan fuerte la industria en Rosario. De hecho, Rosario no tiene parque industrial, o tiene parque industrial en los alrededores, Pérez, Alvear, pero no Rosario básicamente. Entonces ahí es una región más de servicios financieros, servicios relacionados al entretenimiento, a la dispersión, digamos, todo ese tipo de industria, que también no deja de ser una industria, pero donde depende mucho del poder adquisitivo de las personas, ¿tá? Y no depende tanto a lo mejor el contexto o la actividad macroeconómica de nuestro país. Nada, eso como anecdótico: 7% de desempleo en el Gran Rosario, 6,3% en el Gran Santa Fe y 7,4% en Villa Constitución, San Nicolás. Cuando hablamos de inflación, y que era un punto de los que queríamos trabajar hoy,
a ver, no quiero sacarle peso al gobierno y a la responsabilidad del gobierno, ¿no? Hoy muchos ya están hablando de la hiperinflación, muchos están hablando de la inflación de 3 dígitos. Cristina le recomendó en la recomendación del libro, le está diciendo, mirá que vamos a estrellarnos contra una hiperinflación, los números no vienen bien, la inflación viene incrementándose, todavía no está en inflación de marzo, pero muchos hablan de que va a estar alrededor del 6%, o sea que va a estar más o menos y un poquito más tal vez de lo que fue el mes pasado. Ya ahí ya pasamos de un semáforo amarillo a un semáforo rojo. Pero digo, no quiero sacarle culpa al gobierno, pero quiero hablar también del mundo. Y quiero hablar de la inflación en el mundo. Y que tomemos algunos parámetros. De nuevo, un 50, 53% o 51% como cerró el año pasado, cuando uno repasa el mundo no existe. No hay ningún país que tenga ese nivel de inflación, ¿tá? Pero, bueno, perdón, en Líbano, 214. Ahí en Líbano fue un poco peor. Así que, o Venezuela, 340. ¿No? Hay algunos países que sí hubo, Turquía, 60%, pero son los menos. Pero a mí me gusta comparar con otros países de la zona y que por ahí uno tiene mayor relación comercial, donde cuando uno comercializa o tiene relación comercial o relación de no solamente comercial, sino también humana, en el sentido de que hay migraciones de personas, ahí uno trata de ver la analogía. Digo, España, como por ejemplo, es primer mundo, no es primer mundo, es un país europeo, pero la inflación fue un 9,8%. Es una inflación de marzo, ya ellos publicaron la inflación de marzo, 9,8%. Si lo pensamos en el acumulado, desde enero hasta ahora, 3,4%. Muy alta la inflación de marzo para el caso de España. Vemos que todos los países han crecido con la inflación. Vemos que todos los países vienen teniendo un índice inflacionario muy elevado. Digo, 9,8, a este ritmo puede llegar la inflación interanual en España es del 9,8. Puede llegar a una inflación del 10% al año. Estados Unidos, un 7,9. A ver, estamos cerca de un 8% de inflación para Estados Unidos. Acá nuestro país vecino, Brasil, 10,8, casi 11% de inflación. Lleva acumulado un 1,7 en lo que va del año. Pensemos que en su momento, cuando Brasil devaluó allá por el 98, hubo distintos presidentes y demás. En el 2006, obviamente cuando devaluó, hubo un salto inflacionario. En el 2006, el presidente estableció una política monetaria y una política contra la inflación que era el Inflation Targeting. Y era un programa de inflación que establecía las pautas de inflación que iban a tener en los próximos años y trabajó toda la economía, sector público como el sector monetario, el Banco Central brasilero, para llegar a ese número. Y esa inflación estaba en un 6,5%, no llegaba al 7%. Hoy, de nuevo, la inflación en Brasil está cerca de un 11%. ¿Tá? Yo creo que uno cuando se va de vacaciones se trae unos pesos o unos billetes de los lugares donde viaja. Por ahí te queda un cambio, te va a Brasil y te quedan unos reales. Bueno, límpiense de esos reales, conviertan en otra moneda, porque la realidad es que, fíjense que Brasil se está devaluando, la inflación es de un 11%, o sea que cuando ustedes vayan y el año que viene y quieran utilizar los reales que les sobró de este año de las vacaciones, ya va a tener un 10% menos para poder comprar. Ojo, también eso significa cuando uno compra dólar y guarda los dólares y atesora los dólares, está perdiendo también. Digamos, no siempre la inversión en dólares, en muchas épocas es muy buena, en esta época es para pensarlo. Estados Unidos tiene, dijimos, un 7,8% de inflación. Vamos a redondear, vamos a ser menos, vamos a redondear para arriba, casi un 10% de inflación. Vos estás perdiendo un 7,8, casi un 10% de inflación año tras año por tener el dólar guardado. Entonces, también lo que uno piensa que es un respaldo de valor en nuestra economía, porque dice guardo los dólares, en el resto del mundo y pensándolo económicamente, es una mala inversión en el sentido de que perdés sobre el lugar donde vos podrías comprar, que es Estados Unidos. ¿Tá? Claro. Digo, pienso en todos esos países. Chile, 7,8 también. Decimos que la economía chilena
copia mucho y replica mucho al estar tan liberada a la estadounidense, tiene mucha relación comercial con Estados Unidos, entonces ahí copia bastante, por eso también similar a la de Estados Unidos. Si me voy un poco más, Uruguay 9,4, ¿estamos? Todo lo que está alrededor nuestro está alrededor del 10%. Paraguay, por ejemplo, Paraguay, ahí que lo estoy buscando, Paraguay no está publicado todavía, pero bueno, todos estos países, Bolivia, mire, acá en Bolivia es un caso interesante. Bolivia 0,8%, inflación de casi del 1%. La economía boliviana viene trabajándose muy bien, viene generando buenos números, van aumentando las inversiones. La economía boliviana viene fuerte en ese sentido y viene trabajando internamente muy bien, 0,1. Perú, tan convulsionado últimamente, 7%, que es vieja la información, pero está todo con un nivel de inflación elevado. Todo Sudamérica va a estar alrededor de un nivel de inflación a nivel de Sudamérica del 10%. Vos sabés que ayer hablaba con una amiga que tenemos en España y nos decía que lo complejo de lo que está sucediendo es la inflación, que no estaban acostumbrados ahí. Exactamente, hay falta de costumbre en muchos países. Nosotros ya tenemos una gimnasia que es espectacular, pero en muchos países vos tenés ganas de comprar una fruta. Me han dicho amigos que han viajado, dice, o amigos que están viviendo en el extranjero, vos querés comprar una fruta y vas y comprás una manzana, porque es la que va a comer en ese día. Y si mañana querés comprar otra, acá está acostumbrado a comprarte 1 kilo, o si encontrás una oferta te comprás 5 kilos de manzana, porque si no sabés cuánto la va a pagar la próxima vez que vaya a comprar manzana. Entonces, comprás 5 kilos de manzana y estás comiendo manzana una semana, porque estaba barata y porque la pudiste comprar en ese momento. En el resto del mundo cambian los patrones de consumo, y eso significa también la falta esta de gimnasia y de poder acostumbrarse lamentablemente a la inflación. Digo, con eso quiero decirle a Alberto, che, no pasa nada, dale tranquilo, tener un 50% de inflación, un 60% y no pasa nada. No, estamos en un mundo en donde Sudamérica va a terminar alrededor del 10%, pero Argentina, como siempre, está apuntándole a un 50-60%. Somos mucho más profundo, digamos, a la hora de marcar esos números y a la hora de generar ese nivel. Y si ahí hablé del mundo, hablamos de la inflación en la otra semana, y por ahí si vemos la inflación de Santa Fe, todavía no está, obviamente estamos trabajando con los datos de febrero, son viejos estos datos, pero nos sirven como para tener un panorama y saber de qué estamos hablando y siempre hacer esa comparación. Dijimos 7,8% en Estados Unidos, 7,8% en Uruguay, en Chile, y acá nosotros tuvimos un 4,9%. Lo que es la inflación para todo el año en esos países, acá lo tenemos en 2 meses prácticamente. Y en Santa Fe, en sintonía con lo que pasó en Argentina, los principales rubros que aumentaron fueron los alimentos y bebidas. Aumentaron un 7,8%. Si vemos el acumulado de alimentos y bebidas en lo que va del año, llevamos casi un 13% en Santa Fe. Un 12,8% fue el incremento que tuvimos en alimento y bebida en lo que va del año, en estos primeros 3 meses del año. O sea que ahora, Silvio, perdón que te interrumpa, con estos números empieza a asombrar lo que va a pasar con la inflación de marzo. El número de marzo va a ser terrible. Sí. El número de marzo yo creo que va a estar alrededor del 6%. Pero va a batir los récords. Y sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Por eso digo, el tema de la inflación pasó de un semáforo amarillo a un semáforo ya rojo. Y digo, nosotros nos falta siempre, los economistas que no estamos en el gobierno o que no trabajamos codo a codo con el gobierno, siempre nos falta mucha información. Información que maneja obviamente la vicepresidenta, no es la misma que manejamos nosotros, y cuando la vicepresidenta dice vas a estrellarte contra la hiperinflación, es preocupante porque ellos están viendo cosas que nosotros no estamos viendo, porque manejan un montón más de información, claro. Y entonces nos preocupa mucho más. Y el gobierno vemos que en esta guerra que anunció el presidente las viene perdiendo todas, y donde no hay aumento de precios, como pasa por ejemplo en el combustible, que hace bastante, si bien hace poco que se aumentó, pero hace bastante que vienen exigiendo mayor aumento y debería estar el combustible más caro, porque técnicamente debería ser más caro.
hay desabastecimiento. Entonces, o te ajustan por precio o te ajustan por cantidad. Entonces, si no le pagás lo que ellos quieren, hay menos cantidad. Entonces, empieza a escasear el combustible, el gasoil en plena inicio de campaña, donde empieza el transporte fuerte a movilizarse y a empezar a traer todo el producto del agro hacia los puertos de la zona acá del parque industrial, que va de San Nicolás hasta Timbú, hasta digamos Arocena, que es el más lejos. Entonces, digo, como para ir cerrando y cerrando, dando una vuelta al informe, el mundo tiene inflación, Sudamérica va a tener un 10% de inflación, Argentina se va a destacar obviamente con muchísimo más. Pero ojo con ese muchísimo más, porque de ahí a la hiper estamos cerquita, y la verdad que nadie quiere vivir esa locura de la hiperinflación. La gimnasia, cuando uno va acostumbrándose a la inflación, va generando una gimnasia que no es una buena gimnasia, no es recomendable para todos, y el gobierno ahí más que nunca hoy tiene que hacer hincapié en poder cortar esa gimnasia y esa facilidad que tienen todos de empezar a remarcar los productos y seguir generando ese porcentaje de aumento. Esta es como la gimnasia que hago yo, más o menos. No, yo creo que vos estás haciendo buena gimnasia. Yo creo que estás haciendo buena. Esta es más o menos como la gimnasia. No, tengo eso de la gimnasia. Digo, justo hoy es el día de la actividad física, claro. Que me acuerdo. Lo leí, lo compartí con la gente en las efemérides. Esto hace referencia muy interesante a lo que vos decís, porque dice que en la efeméride dice que todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas en sí. Está bien. Bueno, acá tenemos una gimnasia, esto de ir remarcando precios, una gimnasia que te mueve los dedos. Claro. En el caso de, no sé, del gastronómico, que tiene que cambiar la lista, digamos, la carta, implica empezar a borrar y volver a escribir. Pero así también en todos los rubros, ¿no? Nosotros lo tomamos casi cómico, pero es preocupante como todavía no le puede este gobierno, ni los anteriores han podido encontrar a la vuelta a frenar la inflación, y un flagelo que afecta fundamentalmente a los trabajadores, a los jubilados y obviamente a los más pobres, que son los que menos recursos tienen para salir a comprar alimentos. Exactamente. Yo te digo que por eso digo, me empieza a preocupar el número de marzo, y si esto no se desacelera, va a empezar obviamente a ponerse en alerta a los principales gremios y empezar a negociar nuevamente la paritaria, que supuestamente estaba para mitad de año, pero esto se puede llegar a adelantar si sigue así. Al ritmo que vamos, sí. Hoy es titular también en los diarios, la CGT con el gobierno piensan adelantar las paritarias por la inflación. Sí. Hoy ese ya es un título. Hoy ya es el título. Bueno, eso es una noticia que obviamente habla de la inflación y el ritmo que viene la inflación sin poder desacelerarse, como vos hacías referencia. El tema de la inflación está llevando a mucha gente a irse a vivir afuera, ¿cierto? A otros países. Y los otros días entrevistaban a Oscar Martínez, un gran actor argentino, que se ha radicado en España. Viene a ver a sus hijos, por supuesto. Pero así como él, pasa también con Darín y otros más que, bueno, lo que decía Martínez es, yo estuve 2 años atrás o 3, dice, había estado en España y me encontré con un amigo, vamos a tomar un café, bueno, fuimos y costaba lo mismo. Claro. Costaba lo mismo después de 2 o 3 años. Dice, esas son las cosas que extraño, y la seguridad, por supuesto. Pero, y es lo que decías recién con respecto a nosotros. Estamos ya, lo que no tenemos que hacer es acostumbrarnos, no tomarlo como algo que es lógico, esto de que todos los días cambian los precios. Exactamente. Esperemos que el gobierno le encuentre la vuelta a esto, y que de una vez por todas pues empecemos a quebrar esa tendencia alcista. Pues también eso, si uno rompe la inercia, es fundamental, y ahí es donde empieza a generar el cambio. Entonces empieza uno a darse cuenta que la situación económica empieza a cambiar, a que te empieza a rendir el dinero, claro, y empiezan a tener otro tipo de movimiento. Otro cambio, es un cambio también de mentalidad. Claro.
Porque cuando uno vive en un nivel de inflación muy alto, te exige tomar decisiones de muy corto plazo. Claro. No pensar a un año, porque no sabés. Entonces, pues si yo necesito ya, y todas las decisiones son de corto plazo. Claro. Y no se te ocurre decir, voy a construir una piecita en mi casa si no la necesito, me lleva tiempo juntar el dinero, me lleva tiempo hacer la obra, y no la puedo hacer porque no sé cuánto voy a terminar pagando. Entonces, más vale te compro, gasto el dinero en otra cosa, en algo que sea más inmediato y nos cortan bien los procesos de inversión que son tan importantes para el país como para la producción, ¿no? Bueno, yo te digo que estaba contenta hasta hace un rato, pero ahora me dijiste que los $4 que me quedaron y el rublo que me quedó, y bueno, la peseta ya no existe más. ¿Pero qué? ¿Cuánta plata he perdido? La podés vender por antigüedad, la peseta. Tenés razón, claro. La peseta la puedo vender por antigüedad. Pucha, mirá, yo estaba ahí, iba todos los días, miraba a ver si habían tenido cría, ¿no? Se achicaban cada vez más. Bueno, me acordé para poner en la cuota de humor. Exactamente. A no guardar tanto y a empezar a gastar más, porque la inflación te come los ahorros también. Sí, y digo, claro. no solamente en pesos, pues eso está más que descartado, sino que también ahora los ahorros en dólares. Entonces, a tener en cuenta eso. Claro. Bien, Silvio, nos vamos a escuchar el próximo miércoles para seguir analizando todo esto que tiene que ver con la economía. Está bastante caliente el tema económico y obviamente van surgiendo cambios en todo momento porque, bueno, el gobierno intenta de frenar esto, ¿no? Está saliendo, esto es una información que llegó hace 6 minutos. No sé si esto tiene que ver con lo que hace, supongo que sí, porque es lavado de activos, viene de la Municipalidad de Rosario. El municipio de Rosario lanzó un sistema de control económico de inversiones y detalló los nuevos rubros investigados. Rubros, montos y maniobras particulares. Está bien. Eso un poco quiere cortar los canales de financiamiento al narcotráfico. Ajá. Las inversiones del narcotráfico. Ajá. Entonces, esto es como es para estudiarlo y discutirlo un rato más. Sí. Hay que ver cómo el narcotráfico, cómo se lucha en países donde está muy enquistado, como el caso de Colombia. México, ¿cómo han hecho que mucho se logró revertir? No nos vayamos muy lejos. Recordemos que hay una película o una serie, no me acuerdo, que muestra lo que es la favela. Claro. Y cómo se fue revirtiendo. Exactamente. Sí. Hay que ver un poco esos países y ver qué es lo que hicieron y cómo les fue, ver si se puede adaptar a nuestro país y ir corrigiéndolo. No es una mala medida. No sé si es la mejor, digamos, pero es una medida más, de última, para ir cortándole las inversiones y que encima que ganan guita mala vida, la invierten y la convierten en buena plata, porque eso es lavado de dinero, ¿no? La plata mala, convertirla en plata buena. Pero es una herramienta más. No sé si eso va a convertir el narcotráfico, no sé si lo va a combatir, pero por lo menos le genera un ambiente un poco más hostil para que no vengan también a desarrollar otras actividades, y para convertir ese dinero malo en dinero bueno. Claro. Silvio, siempre es un placer poder charlar contigo y analizar todos estos puntos de la economía. Como te digo, un tema que sigue dando que hablar y seguramente la próxima semana vamos a tener el índice de inflación y ahí sí, a preocuparnos. Ahí agarrarse, ahí hablamos bien con los números sobre la mesa. Exactamente. Abrazo enorme, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, gracias a ustedes. Un placer como siempre. Hasta luego. Gracias. Silvio Cañas, nuestro economista, analiza todo lo que sucede con el mundo de la economía. Obviamente un tema caliente en las jornadas que se vienen avecinando, las anteriores, es un tema que se sigue hablando continuamente porque cada vez se recalienta más la inflación y el gobierno da esos manotazos de ahogado para intentar bajarla.